los suéteres y todo para esconder, ¿verdad? Para esconderse un poquito debajo de los suéteres. um, Normalmente, if I'm going to have the privilege to speak to you guys 2 weeks in a row, cuando tengo la oportunidad de hablarles 2 semanas, 2 domingos seguidos, I like to, one of them at least to not have Jonathan up here working hard at translating. me gustaría que en uno de esos domingos Jonathan no tradujera. But that didn't happen this time, so. Eso no ocurrió. But God did bring a word, so I think that's the most important. Pero creo que Dios me ha dado una palabra y creo que eso es lo más importante. And really, today is more of a reflection than a sermon, I would say. Y el día de hoy voy a estar compartiendo una reflexión con usted más que un sermón. I know that last week I wound up speaking longer than I had planned. La semana pasada me extendí un poco en el tiempo que tenía. But I thank God that He used those words. Pero le agradezco a Dios que utilizó esas palabras And also that He kept you guys awake. y que los mantuvo a ustedes despiertos durante ese tiempo. I didn't even notice because you guys were awake the whole time. Nobody was falling asleep. No me di cuenta del tiempo porque ustedes estaban despiertos. I didn't even have to have you stand up and stretch. Y'all were awesome. Ni siquiera les tuve que pedir que se pusieran de pie porque estaban atentos. But I know today is, it's cold outside, right? Pero yo entiendo que hoy, como está un poquito más frío, And we kind of get a little more dormilona, or at least I do. y nos ponemos un poco más dormilones. Yeah. Por lo menos right. a mí me afecta So, de esa manera. Let's go ahead and get started. Entonces vamos a iniciar hoy. As a lot of you know, Como muchos conocen, I'm not exactly the most accident-free person. yo soy una persona que comete pequeños accidentes. Actually, I'm incredibly clumsy, and I'm sorry I didn't warn you about that word. Clumsy, There we descoordinado, go. sí. That's a nice way to Soy una say it. persona descoordinada. I really am. I've run right into people just face to face. Cuando estoy caminando a veces pego contra otra persona Wall, doors. y las paredes me conocen mucho, las puertas. I've fallen down plenty of steps. Yo me he caído muchas veces ya en mi vida. I've tripped over things that weren't even there. Me he tropezado en obstáculos cuando camino. I've dropped pans of food and plates and glasses. He botado platos llenos de comida y vasos y todo este tipo de cosas. I mean, obviously there's a reason why God never opened up the door for me to be a waitress. Y por esa razón creo que Dios no abrió la puerta para que yo fuera una mesera en un restaurante. I probably would have been fired the first hour. Y posiblemente me hubieran echado de ese lugar en la primera hora de trabajo. I remember whenever I was living in Costa Rica, Cuando estuve viviendo en Costa Rica, and I was walking with some friends down the sidewalk. It was a estaba beautiful day. caminando con unos amigos por la acera de la calle. And we were talking and, just getting to know each other. They were new friends. Estuvimos compartiendo porque eran amigos nuevos, entonces estábamos aprendiendo uno del otro. And well, the conversation was so good Y la conversación estuvo tan interesante that I didn't notice que no me di cuenta that every few feet on that sidewalk, que en algunos pies en esa acera donde caminaba there were these little benches about this tall. habían unas sillas donde la gente se puede sentar en la acera de la calle. They hit about right here above the knee. Y son esas que tienen la altura perfecta, apenas donde está la rodilla de uno. So, I bet you can guess what happened. Y ya usted puede adivinar qué voy a decir. So I'm walking and talking with my friends, Sigo caminando y viendo a mis amigos y hablando con ellos. and all of a sudden, bam, Y de pronto me golpeo. hits me right above the knees. Y me golpea ahí arribita de la rodilla. And I was going so fast, apparently, Y yo estaba caminando tan rápido that I just fell over the bench. que me caí sobre la silla. So I'm like laying on the bench, Entonces estoy así acostada sobre la silla. and my friends were like, you should probably get up. Y mis amigos me dijeron, creo que se tiene que poner de pie. And so I stood up and I just started laughing so hard. Entonces me puse de pie y empecé a reírme. When I get nervous, I tend to laugh even more. Cuando yo me pongo nerviosa, me pongo a reír mucho más. And so I was just laughing and hitting my legs. Entonces yo estaba riéndome y golpeándome así la pierna. And my friends were like, stop, stop, stop. Y mis amigos me dicen, deténgase, deténgase. And I was like, what, are you embarrassed Y because le I'm dije, ¿qué laughing pasó? loud? ¿Tienen vergüenza de mis risas? And they were like, no, look at your pants.
Y ellos me dijeron, no, mire sus pantalones. Apparently, Aparentemente, that little bench was pretty dirty, ese asiento estaba muy sucio and I was wearing white pants. y yo tenía pantalones blancos. So when I looked down, I had these black handprints all over my legs. Entonces cuando vi mi pantalón, tenía las marcas de las manos en mi pantalón. Yeah, so I mean, that's just one of thousands of stories Y I eso could es share with solamente you un ejemplo de miles que tengo. of my years of falling and tripping and dropping De things. mis años de historia cayéndome y descoordinación. And praise the Lord, I've never broken any bones. Y gracias al Señor nunca me he quebrado un hueso. That is truly a miracle. I'm serious, Y you guys. eso es verdaderamente un milagro. It is Estoy a hablando en miracle. serio. But I've broken so many plates and glasses Pero he quebrado tantos vasos y platos that I frequently have to replenish our plates and glasses in que the house. frecuentemente tengo que comprar más platos y más vasos. The good thing is that broken glasses and plates are replaceable. Lo importante, lo bueno de esta historia es que esos artículos son reemplazables. But what we're going to talk about today isn't so easily replaced. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy no es tan fácilmente reemplazable. And that's broken hearts and lives. Y esto tiene que hablar de los corazones quebrantados. Now the good news Las buenas nuevas is that God is in the business of fixing us, es right? que Dios está en el negocio de arreglar corazones quebrantados. You know, I don't know if there's ever been Quebrados. any time in your life Yo no sé si alguna vez en su vida where you've just felt broken. donde usted se sintió quebrado, You know, maybe useless. tal vez no tenía un sentido de uso, de Like razón, there was something wrong with you. como que había algo equivocado, que no estaba bien con usted. You know, that your life was just in so many pieces. There was no way that anyone could ever put it back Tal vez together. usted pensó que su vida estaba quebrada en tantas partes que no creía que alguien podía juntarlas todas de nuevo. Well, let me just tell you first, you're not alone. Pero déjeme decirle primero, usted no está solo. I've been there more than one time in my life. Yo he estado en una posición parecida a esa más de una vez en mi vida. You know, I remember a time right after Eliana was born. Después de que Eliana nació, una ocasión, She was probably around 7 months old. tenía 7 meses, And I just went through a season y yo pasé por una temporada of extreme anxiety and depression. de mucha ansiedad y depresión. And every day I was crying out to God that He would fix me. Y cada día yo le clamaba a Dios para que me arreglara. You know, I was like, God, what's wrong with me? Yo le decía a Dios, Dios, ¿qué está mal en mí? I'm a Christian. Yo soy cristiana, I'm a leader at church. soy una líder en la iglesia. Why am I so broken? ¿Por qué estoy tan quebrada? You know, and God didn't answer the way that I thought. Y Dios no respondió de la manera en que yo esperaba. It wasn't an immediate restoration like we're going to learn in the story today. No fue una restauración inmediata como lo vamos a leer hoy en la historia. But through a process, Pero fue un proceso. He did restore me. Él, después de un proceso, Él me restauró. And He picked up all those little broken pieces and put them back Y Él together. juntó todas estas piezas quebradas y las unió nuevamente. And I know probably if I went around and asked, plenty of you guys have had moments like that in your life. Y estoy segura de que si le daría a cada uno de ustedes el micrófono, ustedes van a darme más ejemplos de ocasiones parecidas. But also in the Bible, there are so many stories of broken people. Y también en la Biblia podemos ver muchas historias de personas que estuvieron quebradas. You know, from Joseph to David to Peter José, David, Pedro and countless others in between. y muchísimos más. But the story that we're going to read today Pero la historia que vamos a leer hoy, is found in Mark chapter 5. So if you have your Bible, vamos a open it. Marcos capítulo 5. Si tiene una Biblia, Marcos capítulo 5. When you're there, say okie dokie. Cuando esté ahí, dígame ok, por favor. So that's going to be Mark chapter 5, Marcos capítulo 5, verses 21 through 42. del versículo 21 al 42. Yes. Marcos capítulo 5, versículo 21. And you can go ahead and read it. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, versículo 28, porque decían, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Thank you. So this story actually came to mind Esta historia me vino a la mente as for those of you who don't know, we're on the search for a new house. mientras, para aquellos que no conocen, estamos buscando una casa para comprar. And there was actually this one house in particular. Y estaba esta casa que en particular, It was so beautiful. preciosa la casa. I mean, the subdivision was just what I would imagine. El vecindario, bueno, ni imaginarse. You know, there was this beautiful creek behind it, Había un riachuelo detrás de la casa and the house looked like it was worth more than what they were asking. y la casa se miraba como que valía mucho más de lo que ellos estaban pidiendo. But then we learned Pero después aprendimos that when an inspector had come, que un inspector, cuando había venido anteriormente, he had found some serious water damage underneath the house. encontró muchos daños de agua debajo de la casa. So this house that was everything that I thought I had dreamed of, beautiful, Entonces, esta casa que para mí tenía todo lo que yo quería, beautiful on the outside, preciosa por fuera, was actually very broken on the inside. estaba muy quebrada por dentro. And that made me think of Jairus, Y eso me hizo pensar en Jairo, perdón, the father of the little girl in the story. quien era el padre de la niña en la historia. You know, he was a ruler in a synagogue. Él era un principal de la sinagoga. Apparently he had a lot of money. He had a good life. Aparentemente tenía mucho dinero, él tenía una buena vida. And he was a believer, Y él creía, yet era un creyente, perdón. Pero in this moment, his life just became shattered. en ese momento su vida fue quebrantada. Whenever his daughter got so sick that she was at the point of death. Cuando su hija estaba tan enferma que estaba al punto de la muerte. I mean, think about that for a moment. Piensen esto por un momento. Those who have children, Aquellos que tienen hijos. you know, what would happen in your life if one of your children got so sick to the point of death like ¿Qué his? pasaría si alguno de sus hijos llegaría a un punto de salud, de enfermedad tan grande como lo que vemos aquí? My world would fall apart. Mi mundo se quebraría. So here's this man that's broken. Entonces
podemos ver un ejemplo. Este hombre está quebrantado. You know, and I think a lot of Christians are like him. Y yo creo que muchos cristianos son como él. You know, everything appears great on the outside, Todo aparenta estar bien, but inside, pero por dentro there's a brokenness that has come. hay un quebrantamiento, hay cosas quebradas. You know, and brokenness can be caused by a lot of things, not necessarily by depression or anxiety. El quebrantamiento puede ser causado por varias razones, no solamente Like depression and anxiety, as in my case. no solamente la depresión o la ansiedad, como yo les dije que me pasó a mí, You know, but the death of a loved one, pero la muerte de alguien querido or when someone that we trust betrays us, o alguien en el cual nosotros confiamos nos traiciona, or we lose our job or our house or our family. o perdemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa. And things in our life just start to fall apart. Cuando aquellas cosas en nuestra vida aparentan como que se empiezan a quebrar en pedazos. But what happens, at least in my case, Pero lo que ocurre, por lo menos en mi caso, unlike Jarius, no como Jairo, Jairo, we don't reach out. no vamos a buscar, no pedimos ayuda. You know, we choose to suffer in silence. Sufrimos en silencio. You know, what would people think if they knew how broken I was? Nos ponemos a pensar qué pensaría la gente si conocieran qué tan quebrantado estoy. Why would God want to even use me? ¿Por cuál razón Dios me utilizaría? If I acknowledged how broken I was. Si yo expreso qué tan quebrantado estoy. Let me be the first to tell you, Déjeme decirle, God already knows how broken you are. Dios ya conoce lo quebrantado que usted está. And his desire is to see you made whole Y su deseo es que usted sea restaurado nuevamente. and to use your brokenness for his glory. Y utilizar ese quebrantamiento en su vida para su gloria. And you know, if people don't want to be around you once they found out the truth, Y sabes, si las personas no quieren estar a su alrededor cuando conozcan la verdad, I don't understand why you would even want them to be around yo you. no me explicaría por qué es que usted quiere estar alrededor de personas así. You know, if you look at Jesus, what he did whenever he got to Jairus' house, Podemos ver lo que Jesús hizo cuando llegó a la casa de Jairo. what did he do? ¿Qué fue lo que hizo? He took out those people that laughed at him when he said, she's not dead, she's just asleep. Echó a todos aquellos que habían dicho que se burlaron de él cuando él dijo que la niña no está muerta, sino que duerme. He's like, okay, you don't want to believe? See you later. ¿Qué hizo Jesús? ¿Usted no quiere creer? Váyase. You know, I don't need that negativity here. A miracle is about to happen. Jesús decía, me imagino que pensaba, yo no necesito esa negatividad o falta de fe aquí. Aquí va a ocurrir un milagro. And that's the same thing in our lives. Y es lo mismo en nuestras vidas. There are people that will come to your side as soon as they know that you have a need, that you are broken in some way. Hay personas que van a venir a su alrededor tan pronto como ellos sepan que usted está quebrantado y necesita ayuda. And they'll come and they'll say, how can I help? Y van a venir a su lado y le van a preguntar, ¿cómo le puedo ayudar? Can I pray with you? ¿Puedo orar con usted? Let me tell you, there's so many times where people have come to me Déjeme decirle que hay tantas ocasiones cuando las personas han venido a mí and they pour out their hearts and they are so broken by things that have happened in y their ellos lives. derraman su corazón y comparten qué tan quebrados están. And I stand there and I say, you know what? Y yo les escucho y les digo, ¿sabes qué? I would love to give you an amazing piece of advice that will change your life, Me encantaría poderte dar un consejo que cambiaría tu vida, but I don't have it. pero no lo tengo. But I can pray with you. Pero puedo orar contigo. I may not be able to tell you the answer, Tal vez no le pueda dar la respuesta, but I will pray for you. pero voy a orar por usted. And I'll stand in this gap until voy a that s- wholeness comes to your Y voy a life. estar a su lado hasta que vuelva a ser completo. And if you look around this room, I guarantee you Y si usted mira alrededor de este lugar, yo le garantizo that you're going to see faces of people who will say the same thing. que usted va a encontrar a más de una persona que le diría lo mismo a usted. There's no reason for us to suffer No hay razón para que usted sufra in silence en silencio whenever we have a church family that wants to support us. cuando tenemos una familia de la fe que nos apoya. You know, and you saw how this story ended here. Y usted conoció cómo termina la historia. God restored Jairus' daughter to life.
Dios restaura a la hija de Jairo a la vida. And he can and he will restore you as well. Y Él puede y le restaurará a usted también. Now, there was this other house I saw online when we were looking for houses. Mientras estamos buscando casa, vi una casa diferente en la página web. I saw that thing and I was like, who is going to pay money for that? Yo miré esa casa y me pregunté, ¿quién pagaría $1 por esa casa? I mean, it was just like this little, it looked kind of like an outhouse, a big outhouse. It was just a shack. Parecía una casita de esas pequeñitas donde viven las gallinas. I mean, and the grass was growing up everywhere. Y el pasto, las zonas verdes estaban crecidas. And I was like, who in the world would even pay $1? Y yo me preguntaba, ¿quién pagaría $1 por esto? I don't even want you to give me that house. Ni siquiera aceptaría esa casa gratis. But it made me think about the other lady in this story. Pero esto me hizo pensar en la mujer de esta historia. The woman with the issue of blood. Aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Go ahead and stand to your feet because I Puede want you ponerse de to hear pie what we're going to porque say. quiero que esté conmigo en esta parte. Go ahead. I see your heads nodding. It's okay. I know it's a cold day, Yo sé que es un afternoon. día Don't worry. un poco frío y un día largo puede ser. I don't have my PowerPoint up there to keep your attention, you know. No tengo la presentación en la pantalla para mantenerlo conmigo aquí. You can go ahead and sit down. Puede sentarse. So just looking at her life, Entonces, cuando miramos la vida de la mujer, it is obvious that she is broken. obviamente ella está quebrantada. She had dealt with this issue of blood for 12 Había years. pasado por esta enfermedad por 12 años. So apart from the obvious physical effects Entonces, más allá del aspecto físico, de lo que vemos por externamente, of bleeding for 12 years, lo que es el flujo de sangre, it also meant that for 12 years, eso significaba también que por 12 años no one could touch her. nadie podía tocarla, Because under Jewish law, porque bajo la ley judía, they would be made unclean because of her disease. cualquier persona que la tocara iba a ser inmunda por esa enfermedad que ella tenía. And the Bible doesn't state whether or not she was married. Y la Biblia no nos enseña si ella estaba casada, But either way, it must have been an incredibly lonely life. pero cualquiera de las dos, si estaba casada o no, podemos ver que ella tuvo una vida muy larga You know, I don't know de lucha. what would have been worse, really. Yo no sé qué hubiera sido peor, Having no one at all no tener a nadie a su lado or having a family o tener una familia and not being able to hold their hand. y no poder tocarlas y abrazarles, You know, or give them a hug o tal vez darles un abrazo, or even sit at the table and have dinner with them. o inclusive sentarse en la misma mesa y comer con ellos. You know, how unwanted and broken she must have felt. Imagínense qué despreciada ella debió haberse sentido. You know, she was desperate for God to fix her, to heal her, Ella estaba desesperada para que Dios la sanara, to make her whole. que la volviera a juntar los pedazos y restaurara. So she decided she was going to take the risk. Entonces ella decidió tomar un riesgo. She went out in public in a Ella crowd, salió al público en medio de muchas personas, which if she would have been caught, she would have been stoned to death. y si a ella la hubieran encontrado ahí en medio de la multitud, a ella la hubieran apedreado. But at that moment, her desperation for God to heal her and to restore her Pero en ese momento la desesperación que ella tenía de que Dios la restaurara y la ayudara, overcame her fear of any consequence. sobrepasó el miedo a las consecuencias. She knew that she could not stand to live one more moment in her brokenness. Ella sabía que no podía estar un minuto más en este estado de quebrantamiento. So she stepped out in faith, and what did she do? Entonces ella se levantó en fe, y ¿qué fue lo que hizo? That's right, touched the hem of his garment. Tocó el borde del manto de Jesús. But even more incredible than this woman's faith Pero aún mucho más increíble de la fe de esta mujer is Jesus' response to her. es la respuesta de Jesús con ella. He did not rebuke her. Jesús no la reprendió. He showed compassion. Jesús mostró compasión. You know, he should have been angry that this unclean woman had touched him and made him unclean. Él tenía el derecho de estar enojado porque una mujer inmunda lo había tocado.
But he reached down, Pero él alcanzó a esta mujer and with the love of a Savior, y con el amor de un Salvador he said, "Daughter, your faith has made you." le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. So not only did he heal her outward brokenness, Entonces no solamente Jesús la sana físicamente, but he reached into her heart, her loneliness, the darkness, pero Jesús ministra esa soledad y ese quebrantamiento que tenía en lo profundo del corazón. and he said, "You belong." Y él le dijo a ella, usted pertenece. You see, whenever he called her daughter, Cuando Jesús le dijo a ella, hija, he gave her an identity that she didn't have before. le dio una identidad que ella no tuvo antes. He said, "You're no longer untouchable. Le dijo, ya no eres más inmunda, You're no longer useless and unwanted. ya no eres más buena para nada. You are my daughter." Usted es mi hija. With that one word, her identity was restored. Con esa palabra, la identidad de ella fue restaurada. Her lonely soul Un alma solitaria was healed. fue restaurada, And he sanada. took all those little broken pieces Y Jesús tomó todas esas partes quebradas and he made her whole. y la hizo una. You know, our brokenness doesn't scare Jesus, it doesn't shame him. Sabe que nuestro quebrantamiento Jesús no tiene miedo de ese quebrantamiento y no le va a causar vergüenza. Psalms 147:3 Salmos 1:47, 3 says that he heals the brokenhearted dice que él restaura el corazón quebrantado and he wraps their wounds. y él sana sus heridas. You know, so that's what he wants to do. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Lo que He Dios doesn't quiere want to hacer. run away screaming, "Ah, you dirty little animal." Él no quiere salir corriendo, gritando, animal inmundo. No. No, He says, "Come on, él dice, ven, let me make you whole." déjeme restaurarlo. Stand to your feet and we're going to close with this last verse. Póngase de pie, vamos a terminar esta tarde con un versículo. I told you I wasn't going to talk very long. Yo le dije que no íbamos a hablar por mucho tiempo. Isaiah 43:19. Isaías 43:14. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 14. Perdón, 19, versículo 19. 43:19. It says, "See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland." He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Now, of course, he was talking to Israel here, Dios está hablando al pueblo de Israel en este versículo. but this is a reflection of the things that he wants to do in us as his children as well. Pero esto es una reflexión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también. He wants to do new things in you. Él quiere hacer cosas nuevas en nosotros. But how can he if we choose to remain broken? How can he if we Pero- choose to remain broken? ¿Cómo puede hacer Jesús esto cuando nosotros escogemos continuar en ese estado de quebrados? You know, just like you can't pour water into a glass that's broken, De igual manera, como usted no puede echar agua en un vaso quebrado, he can't pour out all the things that he wants to do in us Él no puede derramar todas las cosas que Él quiere derramar en nosotros if we are broken. si estamos quebrados. Jesus wants you to be whole. Dios quiere restaurarnos. He wants me to be whole. Él quiere que yo sea una sola restaurada. He's not going to look at your brokenness and say, "Well, you're just going to have to learn to live with that mess." Él no va a mirar a su vida quebrada y le va a rechazar diciendo, usted va a tener que arreglar su propia vida. In fact, Más bien, whenever he looks at you, cuando Él te mira, you, his child, a usted, a su hijo o hija, he sees through all of that junk. Él mira mucho más allá de toda esa
quebradura and He sees you. y Él quiere mirarte y Él te mira. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? He sees you. Él le mira a usted. You may feel like you're worthless or invisible, Tal vez usted piense que es invisible o bueno para nada, but God sees you. pero Él te mira. You know, He says, your dreams are not dead. Él te dice, tus sueños no están muertos, Your ministry is not over. su ministerio no está muerto, Your family will not remain broken. su familia no se mantendrá quebrada. He says, come, let me clean you up. Él le dice, ven a mí, yo te voy a restaurar. Let me take all those little broken pieces and put them back together. Permítame tomar todas esas piezas y juntarlas nuevamente. Sometimes that requires patience from us. A veces eso requiere paciencia. Sometimes God will restore us immediately. A veces Dios nos restaura inmediatamente. But sometimes we wait Pero a veces esperamos as He's putting us back together. mientras Él empieza a juntar las piezas en nuestra vida. But the Word promises that you will be whole again. Pero la palabra nos promete que Él nos va a restaurar por completo. It says, He who begun a good work in you Dice, aquel que inició la buena obra will be faithful to complete it. la perfeccionará hasta el fin. If everyone will close your eyes for Todos just a cierran moment. sus ojos por un momento. Gerardo, are those songs working? While the songs play, I just want to invite you, if you want God to fix your brokenness, whatever it may be, to come down here to the front. Mientras estas canciones suenan, yo le voy a invitar a que usted venga aquí al frente. If you want God to fix your brokenness, Si come usted on down. quiere que Dios repare y restaure lo quebrantado, quebrado. Jesus. I'm gonna play Si Tan Solo. We're trying to pull up. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Jesus. If there's anyone else, I just invite you to come now. We're going to pray together. Yes, Lord. I'm just going to give you a moment more. Yes, Lord. I want to invite you to come here. Move on into the center for me, please. Si quiere venir aquí. Gracias. Jesus. 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 If you're in the audience, just pray for those who are here. You've been in that moment of brokenness. Por los que están allá, por favor, oran. Por los que están aquí enfrente. Jesus. Heal us, Lord, and we will be healed. Save us, and we will be saved. Jesus. Yes, Lord. Just begin to talk to God. If you're here in the front, just begin to talk to Him about those broken places. Jesus. Invite Him to come and to bring healing into those places.